cuando escuchamos esa famosa frase de dato mata relato. Mm. De cierta forma sí, pero realmente yo creo que el relato pesa más que el dato, porque nosotros como seres humanos, aunque nos encantaría ser racionales, somos emocionales en primera instancia, y esto es algo que la psicología cognitiva nos ha arrojado, de que nuestro razonamiento, por ejemplo, moral, es primero intuitivo y luego racional. Y Primero nos porque tiene que llamar a la emoción y luego parece, razonamos a ver si es cierto o es no. que parece ser bastante humano, Ariana, que uno quiera creerse algo aunque sepa que no es cierto, si eso le sirve para poder estar más tranquilo con lo que le sucede alrededor, ¿no? Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella se define politóloga de profesión, liberal por convicción, asesora de redacción. Siempre dice, escribir bien es una forma de pensar mejor. Pronta magíster por Flaxo desde Ecuador. Ariana Tanca Maquiavelo. Ariana, ¿cómo estás? Garra Todas te saluda. Muchísimas gracias por la invitación, Garrett. Es un honor y un placer estar en este espacio contigo y con todos los que nos están escuchando. El placer es todo nuestro, Ariana. Y si te parece, arrancamos con una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a los politólogos, a quienes se dedican a la ciencia política, porque vos analizás la política desde lo teórico, desde lo académico, pero también lo ves desde lo práctico a diario. ¿Cómo sentís esa relación entre lo que los libros, los grandes pensadores y los autores dicen sobre la política y lo que luego uno ve con la política en movimiento? Creo que hay una frase que lo resume muy bien y es, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, creo yo que las buenas teorías son aquellas que han logrado observar los fenómenos políticos y han logrado teorizar correctamente alrededor de ellos. Pero definitivamente no es fácil, sobre todo creo que hay una dimensión que a todos los politólogos en cierto punto nos causa un poco de fricción y es el ser y el deber ser, cómo deberían ser las cosas versus cómo realmente son. Y yo creo que ese realmente es personalmente el punto donde más me cuesta a mí trazar la línea. Además me considero una persona sumamente idealista, entonces a veces tocar, poner los pies sobre la tierra y tocar la realidad también me juega un poco, me mueve los pies, por así decirlo. Ahí marcaba Ariana un punto como para seguir profundizando, esa tensión entre el ser y el deber ser, entre cómo son las cosas y cómo deberían ser. Si lo aplicamos primero a América Latina, después si querés podemos ir a Ecuador, podemos ver otros países. ¿Cómo notás, cómo analizás esa tensión entre lo que es y lo que debería ser en América Latina? Bueno, en América Latina, por supuesto que somos una región en que nuestras democracias nos ha tomado muchísimo tiempo consolidarlas, ¿no? Y vemos que la tendencia a nivel mundial, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis porque realmente ese es un tema de investigación que a mí me interesa bastante, pero que es un poco tangente, en cuanto que cada vez hay menos democracias en el mundo, ¿no? En fin, creo que Latinoamérica es una región que tiene muchísimo potencial, que tenemos muchísimos recursos naturales, pero también tenemos un capital humano inigualable. Y quizás las teorías nos dicen que siguiendo X recetas deberíamos estar encaminados a la prosperidad, pero vemos en varios países que realmente no es así, no es tan fácil, y creo que justamente es porque el mundo es multicausal, ¿no? Y eso es algo que he aprendido, que el mundo es multicausal y hay que aprender un poco a dejar los absolutismos, buscar el pragmatismo en el sentido estricto de lo que nos funciona en este momento particular en el contexto que tenemos al frente. Y es algo que no nos podemos olvidar. Dependemos siempre de lo que se hizo antes, ¿no? En la política y sobre todo en Latinoamérica tenemos este péndulo que vamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda, democracia a autoritarismo. Por lo tanto, ese path dependence, esa dependencia de la trayectoria que tenemos antes, creo que es algo que nos está marcando muchísimo, ¿no? Las instituciones que hemos tenido. Eh, bueno, sí, definitivamente es una conversación gigante y mucho más interesante, pero creo que vamos para allá, ¿no? Deberíamos estar encaminándonos hacia la prosperidad, por así decirlo, si aplicamos X o Y recetas, pero la verdad es que es cada vez un poco más difícil vislumbrar ese horizonte, ¿no? Pero esa es la maravilla de la política, ¿no? El arte de lo posible.
Ariana, ahí nos dejabas varios hilos de un montón de temas interesantes como para profundizar. Te tomo primero uno, pero después iremos retomando los otros. Ese péndulo de izquierda a derecha con el que yo coincido, más allá después de que uno seguramente puede discutir qué es la izquierda, qué es la derecha, si siguen siendo categorías válidas, pero nos sirven para entender rápido. Ese péndulo que uno lo veía quizá mucho más fuerte en América Latina, también se empieza a replicar en otros lugares. ¿No? Vemos ese ida y vuelta en Europa para no irnos tan lejos. De acuerdo, esto es algo que estamos viendo a nivel mundial, estos cambios, pero es algo también que tú bien lo mencionas sobre la validez de estas categorías, ¿no? Porque hay personas que todavía, o que dicen que es el fin de las ideologías. A mi criterio, creo que es un poquito apresurado afirmar eso, porque yo creo que todas las personas concebimos lo justo y lo injusto de manera distinta, ¿no? Y sobre todo en temas de política. Todos creo que en algún momento estamos o a favor o en contra de que se intervenga el Estado en X tema. Entonces, yo creo que más bien lo que sí está quedando en desuso es concebir al mundo polarizado o concebir al mundo como lo concebíamos bajo los lentes de la Guerra Fría. Y yo creo que aquí hay algo muy importante, que ya pasó la Guerra Fría. Esto no quiere decir que no debamos interiorizar las lecciones de la Guerra Fría, pero el mundo no es el mismo y también creo que el electorado está cambiando, ¿no? Hoy en día los millennials están pasando a representar casi la mayoría no del padrón electoral, desplazando a las generaciones que nos anteceden, como la generación, por ejemplo, boomer. Y esto, por supuesto, trae cambios en cómo se hacen las cosas en la política, porque una persona que crece en la Guerra Fría, y sobre todo en Latinoamérica, en nuestro contexto particular, el Plan Cóndor, el intervencionismo de Estados Unidos, etcétera, todo ese bagaje que nosotros tenemos de la Guerra Fría, las generaciones hemos crecido con otro bagaje distinto, ¿no? Concebimos el mundo ya no tan polarizado izquierda-derecha, y por eso vemos que de cierto modo estas ideologías de las que antes hablábamos se han ido un poco adaptando también a eso. Yo no soy fan de digamos, de etiquetar los pensamientos porque yo Sí. no creo en el pedigrí ideológico, pero hemos visto, por lanzar ejemplos, estas categorías de liber progre, el progresismo, que poco a poco se están inmiscuyendo en la discusión pública, y me parece interesante, ¿no? Porque, como decía, quienes hoy estamos haciendo política, y no como politólogos, sino en general como ciudadanos, como espectadores de la política, concebimos el mundo un poco de manera distinta y estamos un poco desplazándonos de esta visión maniqueísta a una visión un poco más multicausal. Creo que eso es un cambio importantísimo y sobre todo en cómo se hacen las campañas políticas, que eso obviamente es un tema aparte, pero me parece a mí personalmente que es cómo están cambiando un poco las cosas a nivel de cómo se hace política. Con esos lentes de la Guerra Fría, Ariana, con ese mundo bipolar que ha quedado atrás, hay de cierto sector de la política una añoranza por volver a ese mundo y por recrearlo. ¿No era más simple, era más fácil hacer política, ¿no? En esa época. Por supuesto, es mucho más fácil gobernar nosotros contra ellos. En el caso de Ecuador es algo que también vemos esa dinámica, ¿no? El correísmo versus anticorreísmo, y yo creo que cada país en América Latina tiene su propio clivaje de pros y contras, ¿no? Entonces, esa dinámica, por supuesto, que es mucho más fácil de gobernar y de dividir y de hacer política de esa manera porque es maniqueo, o los unos o los otros, y tiene solo dos opciones, pero sabemos que el mundo no es así. Pero definitivamente, el Un falso mundo, dilema. por supuesto, completamente. Pero digamos, cuando estaba la Guerra Fría, ese falso dilema cobró sentido en las expectativas ciudadanas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, era famosísimo las políticas del Red Scare, ¿no? Que era la persecución, llámamelo persecución, ¿no? Pero era que el comunismo era básicamente el diablo, Sí, era ¿no? como el cuco, diríamos acá en la Argentina. El cuco, exacto, el cuco, y casi que denuncia a tu vecino si es comunista, y son cosas que sucedieron, que marcaron una generación completa. Y de esa manera entiendo por qué los líderes que han surgido, las políticas que han surgido bajo estos lentes de la Guerra Fría, tienen esa explicación porque es la manera en que ellos fueron, digamos, esa es la cancha en la que ellos se desenvolvieron. Pero creo que hoy la cancha está cambiando. Hoy la cancha, digamos, hemos tenido la suerte, como millennials y todas las generaciones antes contemporáneas, que hemos crecido en la estabilidad. No hemos crecido entre guerras, hemos crecido de cierta forma en un momento de estabilidad democrática, hemos crecido de forma en un auge de la prosperidad mundial. Esto no quiere decir que no exista pobreza y que no exista desigualdad,
en lo absoluto, pero hemos vivido un auge de abundancia que ha traído a su vez problemas modernos, ¿no? Que esto es un problema recurrente, creo yo, en la filosofía política, ¿no? Los problemas de la modernidad que surgen en cada periodo de la historia. Y creo que eso es donde estamos parados hoy en día. Entonces, por eso ya no estamos hablando de los totalitarismos, que ojo, yo sí creo que son unas lecciones que tenemos que aprender y aprenderlas bien, pero también estamos poniendo sobre la mesa otros temas, como la igualdad de género, como el tema medioambiental, etcétera. Entonces, creo yo que estamos respondiendo a las vivencias que nosotros hemos tenido. No crecimos entre guerras, sino que hemos crecido más bien en una época de paz, salvo la excepción que hemos tenido ahora en Ucrania y por supuesto el Medio Oriente, pero en relativa Sí, pero paz. en líneas generales, en comparación con lo que vivieron Sí, nuestros padres, abuelos y por bisabuelos, supuesto. completamente pacífico. Te conecto ahí, Exacto. Ariana, porque vos tenés una profusa actividad en redes sociales. ¿Cómo vas analizando el ida y vuelta? Nosotros en Argentina diríamos entre las redes sociales y la calle en Ecuador, porque muchas veces uno se pregunta si lo que sucede en redes sociales es una réplica de lo que sucede en la calle, si hay un echo chamber y en definitiva nos estamos hablando y escuchando en un rebote nosotros mismos. ¿Cómo ves las redes sociales y la calle en Ecuador? Me encanta que topes este tema porque de hecho es mi tema de investigación en Flaxo. Es la tesis en la que en la que pienso graduarme en política comparada. Y justamente parto de esa hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la dinámica entre las redes sociales, particularmente Twitter, que es considerada, digamos, la red más política, y las instituciones democráticas? ¿Cuál es esta dinámica? ¿Existe una relación? ¿Existe o no? ¿La estamos sobredimensionando o no? Y yo sí creo que es importante porque, nuevamente, hilando con la idea que les mencionaba hace un momento, problemas modernos, es que hoy en nuestras democracias, y también con una idea que les mencionaba al inicio, es que cada vez hay menos democracias viviendo en el mundo. Fíjense en los reportes que hace Videm, el Latinobarómetro, The Economist, Freedom House, todos parecen indicar una tendencia, que cada vez menos democracias en el mundo, pero casi ya no escuchamos de golpes de Estado. Entonces, ¿qué está pasando? Estas nuevas formas de autoritarismo se están dando desde adentro, con la elección de ciertos tipos de liderazgo y cuando hay condiciones muy, por ejemplo, políticas y económicas. Políticas, que haya muchos partidos, una fragmentación del sistema de partidos, que las personas ya no crean en la democracia, que se sientan insatisfechos porque la democracia no cumple con sus expectativas de vida, hay una disminución en la calidad de vida de los ciudadanos, etcétera. Entonces es interesantísimo ver estas nuevas dinámicas que hay en cuanto a la consolidación de la democracia y qué papel están jugando las redes sociales en estos procesos, ¿no? Nos están a que los ciudadanos, a mi criterio, creo que nos estamos haciendo más polarizados, es decir, que estamos tomando posiciones extremas sobre un tema y estamos radicalizando. Y como hablábamos hace un momento, ¿a quién beneficia este clivaje, esta polarización? Hay varios estudios en la literatura comparada que nos muestran que de hecho la polarización evita una consolidación de la democracia, porque justamente daña el tejido comunitario, es lo que sostiene la democracia. Porque, a ver, la democracia no es un sistema etéreo, se sostiene en los ciudadanos que creen o no en ella. Entonces, creo yo que es importantísimo analizar este componente de las redes sociales que ha venido un poco a dinamizar estas relaciones. Lo hemos visto más allá que en Ecuador, pero hemos visto también en la primavera árabe. La Sí. primavera árabe surge en grupos de Facebook, el Euromaidán sube en grupos de Facebook. Aquí en Ecuador, las protestas ciudadanas en el año 2017, cuando fue la elección de Lenín Moreno, a través de grupos de Facebook. O sea, sí vemos que hay una relación. Creo yo que este es un tema exploratorio, hay que estudiarlo más, hay que medirlo más, pero a breves rasgos yo sí creo que es un problema moderno en las democracias modernas. Definitivamente están cambiando la forma de relacionamiento político y hay un libro que lo escribe Cass Sunstein que se llama #RepublicDivided, que él habla muchísimo de esto, sobre cómo las redes sociales se han convertido un poco en esta cámara de eco que nos impide que nos entendamos mejor, y si no nos entendemos como ciudadanos, ¿cómo esperemos que los políticos también se entiendan si nosotros estamos divididos, ¿no? Entonces, para mí es un tema interesantísimo. Y creo que de cierta forma este libro que se llama No pienses en un elefante, que lo escribe George Lakoff en los años 90, más o menos va poniendo las bases de lo que estamos viendo ahorita. Y es que nuestros marcos cognitivos, es decir, cómo nosotros percibimos el mundo, nuestras estructuras mentales, y nosotros vamos a percibir algo como cierto en tanto y en cuanto se encaje a nuestras estructuras mentales. Cuando Bueno, la escuchamos, discusión por la posverdad y las fake news entraría ahí en la actualidad, ¿no? exacto, cuando escuchamos esa famosa frase de dato mata relato,
Mm. De cierta forma sí, pero realmente yo creo que el relato pesa más que el dato, porque nosotros como seres humanos, aunque nos encantaría ser racionales, somos emocionales en primera instancia, y esto es algo que la psicología cognitiva nos ha arrojado, de que nuestro razonamiento, por ejemplo, moral, es primero intuitivo y luego racional. Y Primero nos porque tiene que llamar a la emoción y luego parece, razonamos a ver si es cierto o es no. que parece ser bastante humano, Ariana, que uno quiera creerse algo aunque sepa que no es cierto, si eso le sirve para poder estar más tranquilo con lo que le sucede alrededor, ¿no? Por supuesto, y esto es algo que en la psicología cognitiva también se analiza desde el sesgo de confirmación, ¿no? Que Mm. somos muy malos encontrando evidencia que nos contradiga. Y así funciona nuestro cerebro. Entonces, yo creo que si los políticos y quienes hacen campañas saben de esto, pues las redes sociales son una herramienta para eso. Entonces, me parece interesante un poco explorar esas relaciones. Muy interesante eso. Ariana, hablabas de la radicalización, hablaste ya un par de veces del clivaje a lo largo de la entrevista. Nosotros en la Argentina tenemos el concepto de la grieta, que seguramente lo conocen allí también en Ecuador, y nos hablaste del correísmo, del anticorreísmo. ¿Es posible que los que se ubican en las puntas políticas en Ecuador hablen entre sí, dialoguen, o se ha perdido esa posibilidad, como sucede, por ejemplo, en la Argentina, que es muy dificultoso, muy complejo, que los que se ubican, por ejemplo, en el kirchnerismo y el antikirchnerismo hablen entre sí? Mira, yo creo que aquí nuevamente es el ser y el deber ser, ¿no? Las cosas deberían ser de una manera, pero están sucediendo de otra parte. A ver, el correísmo y el anticorreísmo creo que es un clivaje que eh, está vigente. No estoy segura si es decisivo o no es decisivo, pero creo que en las elecciones del año pasado, sobre todo en la primera vuelta, vimos que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta tuvimos, en resumen, 4 candidatos que lo hicieron relativamente bien, que lograron acaparar la mayoría de los votos. Andrés Arauz, el actual presidente Guillermo Lasso, Yacu Pérez y Javier Herbas. ¿No? Eh, Esto es cuando al ver estos resultados, digamos, estamos un poco sorprendidos porque vimos que el voto no se concentró ni en el uno ni en el otro, sino que habían 2 personas más que dispersó ese voto. Entonces, ahí, a mi criterio, fue un mensaje muy claro. Esto no es tanto correísmo y anticorreísmo. Aquí hay que considerar otros sectores políticos y que el mundo no empieza y acaba, no todo lo anticorreísta es bueno, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un mensaje bastante claro. Sin embargo, como los hechos se han ido desenvolviendo, creo que si bien ese fue un mensaje claro, todavía está vigente el clivaje. Ahora, yo creo que eso también responde mucho a la cultura política de mi país, y es que nuestra cultura política siempre ha sido un poco reacia a los acuerdos políticos. No tenemos mucha experiencia en llegar a acuerdos, digamos, como lo que se llega en Chile o como se habla en Colombia. Es muy raro. ¿Por qué? Porque no es muy raro, por ejemplo, que un presidente llegue con mayoría al legislativo. Son casos, es atípico que un presidente llegue con mayoría legislativa. Y en los casos que el presidente ha logrado formar una mayoría legislativa, han sido por medios un poco cuestionables, ¿no? Y en la historia moderna, pues por supuesto Rafael Correa llegó con su mayoría legítima. ¿Y qué pasaba en el Congreso? No había forma de hacer oposición política porque al final del día tenían una mayoría absoluta en la que podían hacer o deshacer Sí, eso le como les daba llamábamos la aquí gana. con el kirchnerismo, que el Congreso se convertía en una escribanía de la presidencia, o sea. Aquí les decían despectivamente los alzamanos, la aplanadora. Entonces no tenía forma de hacer oposición política. De cierta forma, lo único que lograba más o menos que ciertas cosas no se hagan era la opinión pública. De cierta forma, una institución un poco informal, porque como opinión pública no tienes vías legales o constitucionales, por así decirlo, porque de todos modos sabías que los jueces respondían al Ejecutivo, etc. Entonces, en estos 10 años de correísmo, y no digo que solo esté pasando en el correísmo, lo pongo porque es No, el no, obvio. ejemplo, digamos, contemporáneo, pero no había necesidad de llegar a acuerdos políticos porque tenían una aplanadora. Y en el Congreso de los 90, en las pocas ocasiones, sucedía lo mismo. Y cuando no había, y recordemos que en los 90, en los 80, el Congreso se renovaba cada 2 años. Hmm. Entonces, era un poco difícil llegar a estos acuerdos, y si se llegaban a acuerdos, se llegaban a una suerte de coaliciones fantasmas, ¿no? Que no eran públicas, sino que eran bajo la mesa, porque el costo de hacer el acuerdo público era muy alto. Entonces, definitivamente no tenemos cultura de llegar a acuerdos.
Y hoy, luego de haber tenido, digamos, 14 años de tener una asamblea en la que era fácil ponerse de acuerdo porque tenían los votos, hoy tenemos una asamblea absolutamente dividida, donde ningún partido tiene los votos para hacer lo que quiere. Y en ese sentido uno diría, bueno, es más fácil que se pongan de acuerdo. Hasta el día de hoy se pueden poner de acuerdo. Sí han existido iniciativas, y creo que eso es importante porque a mi criterio antes no existían, ahora están existiendo, eso es importante, pero creo que tiene que haber un compromiso más firme de entender de que nadie puede solo, y es la única manera de democracia, por supuesto. Si estuviéramos hablando de un autoritarismo, mira, solo firma la cosa y se va, no importa. Pero estamos en una democracia y tenemos que utilizar las vías que tenemos para eso. Entonces, el deber ser me indicaría, sí, es posible, pero las cosas como van, hay que tomarlo con pinzas. Todavía estamos un poco en pasos de bebé en ese tema. Ariana, las últimas 2 preguntas, si no te robamos más tiempo, lo contábamos al comienzo de la entrevista, sos también asesora de redacción. En Ecuador, ¿los políticos están prestando más atención a la forma, a la manera en la que dicen las cosas? Creo que últimamente sí. Creo que últimamente se han dado cuenta del poder que tienen las redes sociales. Y por supuesto, no se trata de hacer solo política en las redes sociales, porque al final del día lo que importa es el territorio, pero sabemos la utilidad que tienen las redes sociales, ¿no? Y hay políticos que se están haciendo su perfil en redes sociales, que lanzan los comunicados en redes sociales, porque es mucho más fácil que el ciudadano tenga acceso a eso, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? Tenías que publicarlo en el diario, y hoy las redes sociales te permiten llegar a casi las mismas personas, porque por supuesto nada va a reemplazar un tiraje nacional, pero también la inmediatez, ¿no? Que en el momento de que fulanito dijo A y el fulanito ya le está respondiendo en Twitter. Entonces esa interacción también me parece que es en tiempo real, y creo que sí se están preocupando un poco más de lo que dicen o no dicen en redes sociales, y sobre todo porque está este tema de que todo queda en internet, ¿no? Claro. Entonces te hacen memes. Permanente. Exacto. Entonces yo creo que sí están siendo un poco más cautelosos en cuanto a qué es lo que dicen y dejan de decir. Ariana, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este programa, porque el nombre del programa es un juego de palabras, la inquietud. ¿Qué inquieta a Ariana Tanca? Ahora precisamente el tema que estábamos hablando sobre las redes sociales y democracia. Como te decía, es mi tema de investigación en la tesis, entonces qué gusto poder conversar de esto aquí en la entrevista, porque esta interacción me ha ayudado también a poner en palabras lo que tenía en mente, pero definitivamente es eso, particularmente qué está pasando con las redes sociales en la democracia, y en general, por qué la democracia se siente en unos países y no en otros. Creo que son unas preguntas teóricas que tengo ahorita mismo en la cabeza, que he pasado trabajando en esto de aquí, pero sí, por ahí va la cosa. Ariana, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación y por escucharme en estos minutos. Ha sido un placer tener esta conversación. Teníamos a Ariana Tanca aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.